Aquí empezamos. 40 reos muertos y más de 50 heridos sería el saldo de los enfrentamientos registrados ayer en la penitenciaría del Litoral por una riña entre bandas delictivas que se encuentran en el reclusorio, un enfrentamiento que duró varias horas y que ya más bien en la tarde de ayer, recordemos que esto empezó en la mañana, pues la policía logró mantener el control en el centro penitenciario. La cifra de muertos va cambiando, así también como la de heridos. Pero precisamente ahí se encuentra Luisa María Heredia para actualizarnos la información a esta hora. Luisa María, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Lo que se vive esta hora aquí en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas, número 1, más conocido como Penitenciaría del Litoral, es un verdadero drama humano, pues todavía están presentes aquí los familiares. Hay dolor, hay desesperación. Ellos son los familiares de los privados que permanecían recluidos en los pabellones donde se dio la masacre y que aún no tienen información oficial sobre cómo se encuentran. Se han producido varios enfrentamientos entre los familiares y los militares que están aquí incluso con tanquetas. Ustedes las pueden observar resguardando el perímetro externo de la penitenciaría. Y todo esto es producto de la desesperación. Y es que los crudos videos que circulan en redes sociales les hacen esperar realmente lo peor esta hora a los familiares, considerando que a las 11 de la noche de ayer hubo otra balacera y según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, van ya 30 reos muertos. Pero hay 10 cuerpos más a los que les están haciendo el respectivo levantamiento de cadáveres en estos momentos. De hecho, nosotros hace pocos minutos vimos salir nuevamente a los carros de medicina legal. En cuanto a heridos, serían ya 52 privados de libertad, algunos están graves, pero todos, según ha dicho SNAI, han recibido oportuna atención médica. Se ha hablado también de 3 policías heridos a quienes les cayeron esquirlas en el rostro producto de la explosión de granadas, que en la reyerta también se usaron como armas, además de los fusiles y de los revólveres que pudimos observar incluso en los reos que estaban subidos en el techo del penal. Respecto a lo que se ha vivido aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, en el transcurso de esta mañana, mi compañera Joana Ramos nos ha preparado un reportaje. Veamos. Más de 24 horas después y los muertos tras los enfrentamientos registrados la mañana de este martes en el interior de la penitenciaría del Litoral se siguen contando. Hasta ahora son 30 los reos fallecidos confirmados, pero hay otros 10 cuerpos que aún no han podido ser levantados. A pesar de esto, Bolívar Garzón, director del Servicio Nacional de Atención Integral, dice que la situación al interior de la penitenciaría está controlada. Es que el asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. Hasta el momento tenemos 10 confirmados. Son del pabellón, el enfrentamiento fue entre el pabellón 9 y 8 contra el 5, pero también existen en el pabellón 6. Mientras tanto, afuera el drama sigue. Madres, padres, hijos, hermanos se aferraban a su teléfono celular esperando ese mensaje que confirmara que su familiar salió ileso de la masacre. Magdalena ha recorrido los hospitales de Monte Sinaí y Guayaquil en busca de su hijo. Nadie sabe nada. No me han dado información, no tienen nada. El hermano de Fernanda está preso hace 4 meses. Estaba en el pabellón 12. No sabe si está vivo, solo herido o muerto. Solo hasta ayer vimos el estado de los heridos, pero de los muertos no sabemos nada, ni él se ha comunicado con nosotros. Cuando ocurren este tipo de eventos violentos, se paraliza el sistema carcelario interno. No solo se suspenden las visitas por un tiempo indeterminado, sino que tampoco se da trámite a las boletas de excarcelación. En otras palabras, aquellos que ya cumplieron su sentencia y tienen derecho a salir, no pueden hacerlo. Que nos ha tocado vivir a los abogados cada vez que hay uno de estos acontecimientos de balaceras o cuestiones así, es esperar una semana para que se genere nuevamente la tranquilidad y poder ingresar documentación necesaria para nuestros trámites. Pero las secuelas de lo que ocurre al interior de este recinto carcelario no solo se evidencia en la cercanía, sino hasta casi 1 kilómetro de distancia, en las urbanizaciones que están cruzando el río Daule. Una vez más, sus habitantes vivieron horas de terror y, cómo no, encontraron restos de balas en sus techos. Algunos hasta perforaron el tumbado de las viviendas. Estas son las consecuencias de una crisis que no está controlada y que afecta a los que son y a los que no son también. Joana Ramos, 24 horas.
El director del SNAI, Bolívar Galzón, continúa al interior del penal. Recordemos que el día de ayer se instaló el comité de crisis tras lo ocurrido y pues nosotros estaremos aquí pendientes de los detalles para llevárselos a ustedes en las próximas emisiones. Es lo que les puedo informar desde acá, compañeras. Ustedes continúan en estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por tu informe. Y continúan llegando al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses los familiares de los reos asesinados en la penitenciaría del Litoral. En el lugar se encuentra Catalina García, quien nos informa al respecto. Catalina, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Catalina está en este punto recibiendo a los familiares, escuchando también sus críticas, escuchando sus consultas, sus preguntas, así que está preparando todo y en el sistema para podernos informar respecto a lo que ellos piensan y piden en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Enseguida retomamos con ella el contacto. Ahora les vamos a contar que 5 meses después de haber sido llamados a juicio, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más se enfrentan a la justicia en la audiencia de juicio por el delito de peculado. En este momento nos trasladamos al Complejo Judicial Norte para que Daniela Valencia nos dé los detalles. Hola Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues así es, esta audiencia de juicio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por el delito de peculado inició con 1 hora de retraso. Esto se dio por un incidente dentro de las defensas, pues uno de los abogados también figuraba como testigo dentro de la audiencia. Los jueces a esto lo llamaron como falta de ética y de probidad y le solicitaron a este abogado que abandonara la sala. Posteriormente fue hora de los alegatos de apertura. El primero en tomar la palabra fue el fiscal Alberto Santillán. Él narró un poco los hechos. Dijo que el 13 de abril de 2020 se suscribió este contrato entre la Secretaría de Salud del municipio y la empresa Salumed para obtener 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19. Dijo que a pesar de que la empresa habría prometido entregar pruebas PCR polimerasa, lo que se entregó al municipio fue RT-LAM, lo que habría un perjuicio para el municipio de Quito de 2,2 millones de dólares. Escuchemos lo que dijo la defensa del alcalde respecto a estos alegatos. Hay que partir de, no encontramos ningún elemento y hay que partir de algo. Va a ser imposible para Fiscalía demostrar que Jorge Yunda tuvo algún grado de participación. Fiscalía indica que conoció y vamos a hablar de que el conocer genera algún tipo de acción. Pensamos que no. Jorge Yunda delegó este proceso contractual a la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, pero sin perjuicio de eso, las pruebas cumplieron con su objeto de diagnóstico y es más, son PCR y de mejor calidad. El fiscal Alberto Santillán acusó al alcalde de Quito como autor mediato del delito de peculado, al exsecretario de Salud del municipio, Lenín Mantilla, y al representante de la empresa Salumed, Juan Vinelli, los llamó como autores directos. El resto de procesados los acusó como coautores. Al momento, las defensas continúan con sus alegatos de apertura. Se espera que en las próximas horas el fiscal individualice la acusación y también dé a conocer cuáles serían las sentencias que le pide para cada uno de los procesados. Nosotros permaneceremos aquí para darles más detalles en nuestras siguientes emisiones. Continuamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Seguimos en 24 horas. El presidente Lasso mantiene agenda en Carondelet. En la mañana se reunió con representantes de la nacionalidad Shuar y en la tarde lo hará con transportistas. Freddy Paredes y Paul Cuello nos van a dar detalles. Y Andrea Samaniego está en el Legislativo y sigue el destino de la mega ley que entregó el viernes anterior el Ejecutivo. Justamente retomamos con esto la información, pues para hoy ha sido convocado el Consejo de la Administración Legislativa para la calificación del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Andrea Samaniego se encuentra en la Asamblea y nos da todos los detalles. Andrea, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hoy a las 18:30 los miembros del Consejo de la Administración Legislativa están convocados para tomar ya una decisión respecto del proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo, una vez que ya tienen en sus manos el informe de la UTL. Informe que se van a coger algunos de los bloques, como por ejemplo UNES y también Pachacuti, que es decir, ellos van por la devolución del proyecto, mientras el gobierno, que tiene 2 votos, espera conseguir los otros 2 votos dentro del CAL para poder dar paso a este proyecto de ley. Les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos.
El CAL tiene en sus manos el informe de la Unidad Técnica Legislativa que recomienda que no se califique el proyecto del Ejecutivo. Pese a que este documento no es vinculante para la decisión final del CAL, bancadas como las de UNE y de Pachacutic sí se acogerán al mismo. El proyecto de ley, habíamos encontrado estos vicios de inconstitucionalidad desde el inicio del proyecto y hoy que tenemos ya un informe de la Unidad Técnica Legislativa, pues nosotros nos vamos a basar en lo que efectivamente los compañeros han podido realizar. En el informe la Unidad Técnica Legislativa manifiesta que no hay una sola materia en el proyecto y que consecuentemente estaría violentando el artículo 136 de la Constitución. Al menos la votación nuestra sería en contra del proyecto. Desde el gobierno defienden el proyecto y aseguran que han estado en conversaciones para que este proyecto pueda ser debatido en el Parlamento. Aspiremos llegar a entendimientos que son básicos de la Asamblea Nacional, ojalá en el CAL. Sin embargo, dependen de los votos dentro del CAL. El gobierno tiene 2 votos seguros y requiere de 2 votos más para que se califique el proyecto de ley. Uno de esos puede ser el de la Izquierda Democrática. El voto de Izquierda Democrática será para que se apruebe el proyecto. Creo que la Asamblea tiene la gran responsabilidad de debatir, de consensuar, de mejorar la propuesta. Y el otro que puede definir es el de la independiente Bella Jiménez, quien actualmente está siendo investigada por el Comité de Ética por supuesta gestión de cargos públicos. Yo en lo personal lo estoy analizando, lo estoy viendo con mi equipo jurídico, mi equipo de trabajo, para ver qué es lo que vamos a decidir. Mientras tanto, el plazo de 30 días sigue corriendo en la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y así es, los 30 días que tiene un proyecto económico urgente como plazo para ser tratado están corriendo. Ya han pasado 5 de ellos y se espera que esta noche el CAL pueda tomar una decisión sobre este proyecto de ley. Nosotros les estaremos informando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Pero la ley de creación de oportunidades que hoy está en la cancha del Legislativo genera aún algunas inquietudes en cuanto a las reformas laborales que plantea. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 se perdieron 687,000 empleos adecuados en el país y hasta agosto de este año solo se ha logrado recuperar la cuarta parte de ellos. Por eso el gobierno asegura que la ley de creación de oportunidades que hoy está ya en la cancha de la Asamblea Nacional podría convertirse en una solución. Sin embargo, hay quienes creen que en el país no pueden definitivamente coexistir 2 normativas. Un código del trabajo paralelo que regula las mismas instituciones pero con variantes que plantean la precarización de condiciones de trabajo. No obstante, de no pasar de una ley rígida en temas laborales a una más amplia y adaptada a la realidad del Ecuador, la situación podría ser peor en los próximos años, dice Natalie Pernet, abogada especialista en derecho laboral. Se pronostica que inclusive a 2024 o a 2023 pudiésemos cerrar con 8.3 ecuatorianos de cada 10 sin tener un empleo formal. Pernet cree que la ley es positiva para empleadores y trabajadores, pero que podría ser mejorada en la Asamblea, pues hay temas que aún producen dudas. Por ejemplo, el proyecto establece 24 obligaciones y 12 prohibiciones para los empleadores por las que puede separar a un trabajador sin trámite previo. Están bastante abiertas en la ley, son susceptibles de mucha discrecionalidad, y que para eso un legislativo debería velar por la ciudadanía en el sentido de poder delimitar. Otro de los temas que ha causado polémica es la reducción de la indemnización por despido del 25 al 15%. 7 de cada 10 no tienen ni siquiera esta preocupación de cuál va a ser su indemnización porque o no tienen trabajo o viven con un trabajo al día o prestan una relación civil mal interpretada porque entregan una factura. El gobierno asegura que esta ley piensa en el grueso de los empleadores, que son aquellos que montan un negocio pequeño y llegan máximo a convertirse en medianas empresas. Para ellos, dice, hay que mejorar las condiciones de contratación. Existen miles de emprendedores y empresarios en este país que se retrotraen a contratar más gente. Tienen miedo a abrir nuevas sucursales. En todo caso, si el CAL admite la ley, estará en manos de la Asamblea debatirla, socializarla y darle una respuesta al país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y analistas consideran que con la recaudación que dejaría el proyecto de ley creando oportunidades, el gobierno podría alcanzar las proyecciones que se estimen en el nuevo acuerdo que se define hoy, aunque consideran que la propuesta necesita modificaciones en el ámbito tributario. La eliminación del impuesto del 2% para microempresarios es bien vista.
La eliminación del RISE y del régimen impositivo para microempresas del 2% conllevará a la creación del RIMPE, régimen simplificado para emprendedores, es decir, será reemplazado. Y quienes definitivamente van a sentir los beneficios son los microempresarios que hoy deben pagar el 2% de impuestos. En el proyecto de ley Creando Oportunidades se plantea un pago de tributo, pero de forma gradual, de acuerdo a los ingresos y de hasta el 2%. Hay una tabla progresiva en la cual se paga el 0, el 1, el 1.25, el 1.50, el 1.75 y hasta el 2%. Entonces se ha generado un sistema incluso más beneficioso para los emprendedores. Puede generar un mejor sistema de trabajo al no tener tantas cargas. Este régimen estará vigente durante 3 años a partir de la primera declaración de impuestos. Pero, ¿quiénes se acogerían al RIMPE? Las personas naturales y jurídicas que se califiquen como emprendimientos y negocios populares, cuyos ingresos brutos no superen los $300.000 al año. Dentro de este grupo se considerará como negocio popular aquellos que tengan ganancias de hasta $20.000. Fausto Ortiz se refiere a otra de las propuestas tributarias, los cambios que se plantean para la deducción de gastos. Para él, estas modificaciones que hará que quienes ganen más de $2.000 paguen más impuesto y el impuesto al patrimonio no son buena idea. No se equivoca cuando dice eliminemos las deducciones, ¿no? Aquel numeral 16 en la ley anterior, que la persona de ese grupo poblacional es la que más facturas podía pedir, por lo tanto tienes más chance de tener esa herramienta para tener cruce de información. Si hoy día vuelves a eliminar las elecciones, ahora sí, las deducciones para todos, entonces, ¿cuál es el incentivo que voy a tener para pedir una factura a mi nombre? Asegura además que la motivación para los impuestos temporales, tomando en cuenta que ya el Fondo Monetario Internacional aportó con una contribución, no tienen sentido. Y yo creo que inclusive en el Fondo Monetario, cuando veamos la línea impuestos temporales, el fondo creo que va a poner ahí 1 año del tema temporal. Y el gobierno plantea 2, o sea, de alguna forma uno dice, el Fondo Monetario se atrevió a tanto, digamos, ¿no? No sé si con el afán de buscar que lo manda como 2 años y en la Asamblea negocian y trabajan a 1, pero ojalá que no ocurra lo contrario. Precisamente hoy el Fondo Monetario Internacional se reúne para aprobar un nuevo acuerdo. La carta de intención, donde seguramente se encontrarán montos referentes a lo que se espera recaudar con la aprobación de este proyecto, estará en ella. Dayana Monroy, 24 horas. Vamos ahora al Palacio de Carondelet, donde esta mañana recibió el presidente Guillermo Lasso a la Federación Interprovincial Shuar. Ahí está Freddy Paredes para entregarnos detalles. Hola Freddy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. A esta hora el presidente Guillermo Lasso mantiene una reunión privada con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y algunos otros alcaldes. Esta reunión, según ha trascendido, servirá para buscar una vía de pago de las rentas atrasadas para los gobiernos autónomos descentralizados que vienen reclamando meses atrás. En horas de la mañana, desde las 10:30 aproximadamente, el presidente Guillermo Lasso, junto a la ministra de Salud y al secretario de Gestión de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, recibió a la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Junto a ellos, o encabezándolos, estuvo Luis Nahueque, el presidente de esta federación. Para poder conversar, poder dialogar, poder acordar siempre buenas decisiones que favorezcan al pueblo ecuatoriano y en este caso a las nacionalidades, a los pueblos Shuar, Fich del Ecuador. Se trata de una reunión específica con este sector indígena en el que se discutieron temas como la reapertura de escuelas rurales y temas de conectividad, así como también la apertura de centros de salud y el transporte aéreo para comunidades amazónicas. Hay que recordar que estas comunidades Shuar de la Amazonía están ubicadas en sitios remotos a los que solamente hay acceso vía aérea o fluvial. Esos temas también estuvieron sobre la mesa de discusión directamente con el presidente Guillermo Lasso. Y por último, la posibilidad de recibir créditos de Ban Ecuador a bajo interés para la reactivación productiva. La necesidad es grande en temas de salud, en temas de educación, en temas de fortalecimiento organizativo, en temas de internet, escuelitas,
En tema de cantonización, que es Cantón Sevilla Don Bosco número 13, que estamos ya en proyecto, avanzado por lo menos ya 85% de avance. También hay decisión de la invitación que hemos hecho como Federación Shuar. El presidente estará visitando el mes de octubre en la Federación Shuar, allá en Sucua. Ya agendaremos las fechas. Vale recalcar que esta reunión mantenida entre el presidente de la República con la Federación Interprovincial de Centros Shuar no tiene nada que ver con la reunión planificada entre el gobierno y la CONAIE, el movimiento indígena en general, que está prevista se realice el lunes de la próxima semana, y allí se tendrá que analizar, entre otras cosas, los proyectos de ley presentados por el gobierno a la Asamblea Nacional, el tema del subsidio a los combustibles, entre otros temas de alcance nacional. Es nuestro informe a esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. En este año le dijeron no a la donación de órganos al momento de sacar o renovar su cédula de identidad. 1.700 personas forman parte de la lista de espera única nacional para recibir un trasplante. El tiempo es su peor enemigo, porque cada hora que marca el reloj, para ellos representa una posibilidad menos para luchar por su vida. Son 1.700 las personas que forman parte de la lista de espera única nacional para recibir un trasplante. Marta es la esposa de uno de ellos y también lidera el colectivo Lista de Espera. Desde hace 2 años, su esposo está en la fila para acceder a un hígado. La ilusión de recibir una llamada sigue intacta, aunque durante los peores meses de la pandemia, las posibilidades se redujeron prácticamente a cero. Entonces nuestra espera ha sido muy angustiante. Enrique Ortiz, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, reconoce que los trasplantes se suspendieron por la emergencia sanitaria que enfrentó el país y el mundo. La economía del hospital se transformó en una economía para mantener pacientes con COVID. No, ese fue uno de los problemas fundamentales y que económicamente los hospitales se están solucionando. La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes establece que los ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país mayores de 18 años se convertirán en donantes al momento de fallecer, a menos que en vida hubieran manifestado lo contrario al momento de obtener su cédula en el registro civil. Y allí justamente se presenta otro problema, y es que desde febrero de este año hasta el pasado mes de junio, 44% de ciudadanos le dijo no a la donación voluntaria. Solamente cuando tenemos un familiar o un amigo que está esperando un trasplante, nos damos cuenta de la importancia de la donación de órganos. Marta dice que además se deben crear políticas públicas que permitan la detección activa de posibles donantes, pues solo así se podrá reducir el alto número de personas esperando por una nueva oportunidad de vida. De que en todos los hospitales del país se pueda realizar la identificación de posibles donantes. Lo que nosotros estamos en este momento como institución y como parte del Ministerio de Salud Pública y con el apoyo de la vicepresidencia y de la presidencia es que todos los hospitales en este momento se han nombrado ya coordinadores hospitalarios de donación con el fin de identificar y con el fin de notificar la presencia de un paciente potencialmente donante. Y aunque estar en una lista de espera para seguir viviendo parece casi una pesadilla, no estar en ella es mucho peor, como en el caso de Diego, un pequeño de 1 año y 5 meses que ha pasado la mayor parte de su vida en la cama de un hospital. A los 4 meses a mi hijo le diagnosticaron una colestasis, que es un problema genético y no tiene cura. Hemos venido luchando ya 1 año que mi hijo ha ido deteriorándose. Su madre explica que la única opción que le queda a su pequeño es recibir un trasplante hepático. Según cifras del INDOT, 17 niños están al momento en la lista de espera para recibir el mismo órgano. Se merece tener ese trasplante porque ha luchado mucho, señorita. Ha pasado por muchas cosas, tratamientos, por inyecciones, cirugías y aún así él sigue luchando.
Mayra no pierde la fe y espera que el procedimiento para que su hijo conste en esta lista avance y que el pequeño Diego pase a ser parte de las 245 personas que lograron ser trasplantadas este año. Una llamada es lo que esperan, una llamada para volver a vivir. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Que pronto llegue para todos ellos esa llamada. Y vamos a actualizar la información de lo que sucede en la penitenciaría del Litoral, donde los enfrentamientos registrados la mañana y tarde de ayer dejan hasta el momento como saldo, según fuentes oficiales, 40 privados de la libertad asesinados, fallecidos y más de 50 heridos. Al momento se ha informado desde el SNAI, se analizan acciones para retomar la seguridad y se continúa levantando información, por eso la cifra podría variar. Pero mientras eso sucede, en la penitenciaría del Litoral, hasta las inmediaciones de la morgue, llegan los familiares de los privados de la libertad asesinados en la penitenciaría del Litoral el día de ayer. Ahí en el lugar se encuentra Catalina García, quien nos va a dar más detalles al respecto. Catalina, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, donde cada vez llegan más familiares de PPLs asesinados la mañana y tarde de este martes dentro de la penitenciaría del Litoral. Otros familiares también están preguntando si sus seres queridos forman parte de la lista de internos asesinados en este enfrentamiento, nuevamente entre grupos dedicados al micro y narcotráfico. Tenemos un reportaje preparado para ustedes. Veamos. Son las escenas del septiembre negro que viven familiares de más de 30 privados de libertad, asesinados la mañana y tarde de este martes dentro de la penitenciaría del Litoral. Desgarradoras imágenes de quienes en algún momento pensaron ver a los suyos libres y no muertos. Pensé, eso sí, que él saliera ya normal. En los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, Susana relata que su esposo tenía 5 meses en la cárcel. Estaba justamente en el pabellón 5. Ahí en la penitenciaría no hay justicia, que se haga justicia con todo. Pero aquí también llegaron otros familiares con la incertidumbre de saber si sus seres queridos formaban parte de la lista de muertos. Conversamos con Roberto, quien hasta el domingo se comunicó con su hijo. Yo creo que mi hijo no está muerto. Yo creo que mi hijo sigue preso. Cerca de las 9 de la mañana empezaron las autopsias. Peritos de criminalística se dividieron en grupos para realizar primero la inspección de cada cadáver, luego entregarlos a familiares, quienes ya los esperaban con los féretros embarcados en camionetas. Siguen ingresando ambulancias. Se presume que están viniendo otros restos de la cárcel. Desde la noche del martes, movimientos inusuales se pudieron observar en los exteriores de la morgue, por lo que la mañana de este miércoles llegaron policías a reforzar la seguridad del laboratorio. En cuanto a los heridos en este enfrentamiento entre bandas rivales, hay una lista de más de 50 PPLs que han sido trasladados a diferentes casas de salud, la mayoría con disparos y otros con cortes producidos con armas blancas. A esta hora hay bastante movimiento en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, donde cada vez llegan más familiares y también camionetas con féretros para poder retirar los cadáveres de los internos asesinados. Es cuanto puedo informar a esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudios. Buenas tardes. Estamos de regreso con más información. A las 15 horas de hoy, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantendrá una reunión con los representantes del sector del transporte. Paul Cuello se encuentra en la Plaza Grande para contarnos más detalles. Adelante, Paul. Compañeras, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Así es, en efecto, hoy a las 15 horas el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantendrá una reunión con los representantes del transporte a nivel nacional para hablar netamente de un tema, y es la metodología de la focalización de los subsidios, tema que ha generado debate no solo en este gobierno, sino también en el anterior, y que hoy, después de un largo tiempo, el presidente mantendrá una reunión para analizar este tema con los transportistas. Hoy, precisamente, el ministro de Energía dio a conocer en una conocida radio de acá de la capital un poco los detalles de los temas que se abordarán respecto a la focalización. Manifestó que la estructura de costos del subsidio de combustibles lo está manejando y lo determinará una consultora independiente, y que hoy el presidente analizará junto a los transportistas los resultados de estos estudios, y que probablemente a mediados de octubre ya dé a conocer cuál será el camino que se tomará respecto al tema de los subsidios en el país. De lo que conocemos, estará presente Napoleón Cabrera, de la Federación
Asociación de Transporte Liviano del Ecuador, Luis Vizcaíno del Transporte Pesado del Ecuador y otros representantes del transporte a nivel nacional. Nosotros en las próximas emisiones de 24 horas les estaremos contando más detalles de este tema. Regreso a estudios, ustedes con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por el informe. Y Ecuador y el Reino Unido aspiran a fortalecer la relación bilateral y el apoyo a la inversión y el comercio, especialmente a través de acciones sustentables que generen nuevas oportunidades. El embajador del país lo explica. Después de que Ecuador firmó a inicios del 2021 el acuerdo comercial con el Reino Unido tras el Brexit, los dos países buscan fortalecer aún más las relaciones y que exista apoyo para el desarrollo sostenible. Así lo explica el embajador Chris Campbell. En que podríamos colaborar con Ecuador para asegurar que cuando salimos de esta pandemia, salimos en una manera más verde y más resiliente al impacto del cambio climático. Actualmente la balanza comercial es favorable al Ecuador, pues el Reino Unido, según el cierre del 2020, exportó alrededor de 95 millones de dólares a nuestro país e importa cerca de 190 millones desde Ecuador. Hay propuestas para fortalecer la inversión y la ayuda. En otras áreas donde nosotros podríamos ayudar con nuestra tecnología más avanzada. Por ejemplo, tenemos robóticos, satélites que pueden manejar la tierra, en que pueden manejar la granja. Y tenemos compañías que están buscando socios también para hacer un intercambio de negocio aquí en Ecuador. Estas se enmarcan en la Semana de la Sostenibilidad que planifica la Embajada del Reino Unido entre el 5 y el 7 de octubre, con el objetivo de abrir oportunidades comerciales para el sector privado, enfocándose sobre todo en acciones por el cambio climático. Tendremos más de 30 presentaciones de expertos internacionales, expertos británicos, de expertos de las instituciones internacionales de finanzas, porque el financiamiento verde es algo sumamente importante para todos nosotros. Y no solo presentarán tecnología y expertise para el tema de agricultura y otros espacios, también entienden la importancia de otros sectores como la construcción ecoeficiente. Este evento está enfocado en agricultura, pero no es limitado a la agricultura, porque en la construcción debemos que construir nuestros edificios en una manera mucho más sostenible. Para asistir pueden registrarse en la página web de la Embajada. Toda la información la encuentran en las redes sociales de UK en Ecuador. Mientras tanto, también se prepara el COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Escocia. Y el presidente Lasso va a asistir a este evento conjunto con 140 jefes de Estado de alrededor del mundo. Para esto, según Chris Campbell, confirmó ya su participación el presidente Guillermo Lasso. Y son varios los temas aún pendientes por desarrollar, como es la participación de empresas del Reino Unido en la minería responsable. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.